14 kilómetros separan Europa de África. El estrecho. Una frontera líquida donde las lanchas rugen en la oscuridad. Donde un hombre convirtió el mar en autopista privada. Su nombre, Jesús Heredia. Su apodo, el Pantoja, el discípulo que heredó un imperio. El capo que dominó el canal más vigilado del planeta. 4.300 kilos de hachís. 36 detenidos. Una organización desmantelada. Pero la historia no terminó ahí. Porque en el narcotráfico del estrecho, cuando un emperador cae, otro siempre asciende. Y este emperador se fugó. Marzo de 2025. Prisión de El Dueso, Cantabria. Un viernes cualquiera. El recluso, 4738, sale por la puerta principal. Permiso penitenciario de fin de semana. Régimen de semilibertad. Tercer grado. Un beneficio que la ley contempla para internos que han mostrado progresión adecuada. Debe regresar el lunes para incorporarse al centro de inserción social, donde terminará de cumplir su condena. El lunes llega. El recluso 4738 no aparece. Jesús Manuel Heredia. Heredia, conocido en el campo de Gibraltar como el Pantoja, se convierte en fugitivo. Otra vez. La segunda vez en 5 años. La segunda vez que burla a la justicia española. La Audiencia Provincial de Cádiz, sección séptima con sede en Algeciras, emite orden de búsqueda y captura. Delitos contra la salud pública. Quebrantamiento de condena. Alta peligrosidad. La Policía Nacional activa todos los protocolos. Interpol difunde la alerta internacional. Y en noviembre de 2025, su rostro aparece en la lista de los 10 fugitivos más buscados de España. Las imágenes son meticulosas. Fotografías reales junto a recreaciones generadas por inteligencia artificial. Posibles cambios en su apariencia. Pelo más corto. Barba completa. Gafas de pasta. Variaciones que podrían ayudar a identificarlo en aeropuertos, fronteras, estaciones. 40 años. Complexión obesa. 1,80 m de altura. Piel morena. Ojos marrones. Pelo oscuro con entradas pronunciadas. La descripción física parece ordinaria. Pero este hombre no es ordinario. Es uno de los mayores traficantes de droga de la historia de España. Un capo que durante años controló prácticamente la totalidad del tráfico de hachís entre Marruecos y la península. Un empresario del narcotráfico que movió toneladas de droga y millones de euros. Un líder que coordinó operaciones complejas en ambas orillas del estrecho. Un heredero que construyó un imperio sobre las ruinas del anterior. La fuga plantea preguntas que incomodan al sistema. ¿Cómo un narcotraficante de esta magnitud obtiene permisos penitenciarios tras apenas 2 años de condena efectiva? ¿Quién evaluó su progresión? ¿Qué criterios se aplicaron? ¿Qué red de contactos facilitó su desaparición? ¿Hacia dónde se dirige un hombre cuyo rostro ha sido difundido por toda Europa y cuyo nombre genera alertas automáticas en todos los sistemas policiales del continente? Pero hay una pregunta más importante que todas las anteriores. Una pregunta que explica por qué la Policía Nacional lo considera prioritario. Una pregunta que revela la magnitud real de este caso. ¿Cómo llegó el Pantoja a controlar el estrecho de Gibraltar? La respuesta está en Algeciras. En las calles donde creció. En las aguas que conoce como nadie. En un territorio de 270.000 habitantes, donde el narcotráfico no es delito marginal, sino industria estructural que genera cientos de millones de euros anuales. Un lugar donde las lanchas rápidas transportan toneladas de hachís cada noche. Donde los clanes criminales operan con la sofisticación de corporaciones multinacionales. Donde el principio de autoridad ha sido erosionado durante décadas por la economía sumergida. El Pantoja no nació en la cima de esta pirámide. Escaló, peldaño a peldaño, metódicamente, sin prisa pero sin pausa. Durante años trabajó en la sombra, ejecutando órdenes, construyendo contactos, aprendiendo el negocio desde dentro. Trabajó para el narcotraficante más famoso del estrecho, Abdella, el Haj, Sadek, el Membri, conocido en toda Andalucía como el Messi del hachís. El Messi no era un apodo casual. El narcotraficante, nacido en Tánger pero criado desde la adolescencia en Algeciras,
Era fanático del FC Barcelona y del futbolista argentino. Jugaba en equipos amateur locales, lucía el brazalete de capitán, marcaba goles en campos municipales mientras coordinaba toneladas de droga. Un hombre que controlaba la mitad del hachís distribuido en España, pero que encontraba tiempo para jugar partidos de fútbol 7 los domingos por la mañana. En noviembre de 2017, el Messi hizo algo extraordinario. Se entregó voluntariamente a la justicia. Cruzó el estrecho desde su escondite en Marruecos. Llegó a la comandancia de la Guardia Civil en Algeciras, vestido con ropa y zapatos caros. Lo acompañaban otros 5 hombres de su organización, también imputados. Había negociado previamente su entrega con la fiscalía. Pagó 80.000 euros de fianza. Quedó en libertad a la espera de juicio. La decisión del Ministerio Público desagradó profundamente a la Policía Nacional. Un narcotraficante de esa magnitud, caminando libre por las calles, pero la ley lo permitía. Durante año y medio, el Messi vivió en libertad bajo fianza, sometido a vigilancia policial constante, seguimientos cada vez que salía de su domicilio, presión psicológica diseñada para quebrar su resistencia. En marzo de 2019, el Messi envió un comunicado a varios periodistas. Hablaba de depresión causada por la presión policial, de miedo por su integridad y la de su familia, de seguimientos implacables, de una encerrona de coches en Madrid que lo obligó a refugiarse en un hotel con seguridad privada. Pedía perdón por sus errores. Decía necesitar tranquilidad para curar su salud mental y desapareció. Segunda fuga. De vuelta a Marruecos. De vuelta a Tánger. Desde entonces vive con total impunidad al otro lado del estrecho. Aparece en redes sociales. Juega al fútbol en el Wydad Tánger Sair Rafah. Celebra en discotecas. Mientras España lo busca sin éxito. Celebra en discotecas. Mientras las peticiones de extradición se acumulan en cajones diplomáticos que nunca se abren, porque Marruecos no extradita a sus nacionales, porque 14 kilómetros de agua separan 2 sistemas legales incompatibles. Cuando el Messi huyó, dejó un vacío de poder, una estructura criminal consolidada durante años, rutas establecidas, contactos en ambas orillas, proveedores en Marruecos, distribuidores en Europa, infraestructura logística completa, pero sin cabeza visible. El Pantoja llenó ese vacío. No con violencia espectacular, no con guerra abierta contra otros clanes, sino con método, con legitimidad heredada, con contactos acumulados durante años como lugarteniente del Messi, con conocimiento profundo de cada aspecto del negocio, con la capacidad demostrada de coordinar decenas de personas en operaciones simultáneas. Y lo hizo compartiendo el territorio con otra organización heredera, los Castaña. 2 clanes que se repartieron el imperio del Messi. 2 estructuras que se respetaban mutuamente, que operaban en paralelo sin pisarse, que convirtieron el estrecho en su zona de influencia exclusiva. Entre ambos, controlaban prácticamente todo el tráfico de hachís entre Marruecos y España durante 2019. Pero el ascenso de El Pantoja no pasó desapercibido para la Policía Nacional y la Guardia Civil. Sabían quién era, conocían su historial, entendían que había heredado la estructura del Messi y decidieron que no permitirían que construyera un nuevo imperio. El campo de Gibraltar no es cualquier lugar. Es el punto estratégico más sensible de Europa para el narcotráfico. 14 kilómetros de agua entre Tarifa y Marruecos, 14 kilómetros que separan el primer productor mundial de hachís del mayor mercado de consumo del planeta. Entre ambas orillas, una ruta que mueve cientos de toneladas cada año. Un canal que ha generado fortunas criminales durante décadas. Las cifras revelan la magnitud del problema. Entre 2018 y 2024, bajo el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, las fuerzas de seguridad españolas realizaron más de 34.000 operaciones policiales. Detuvieron a casi 38.000 personas, el equivalente a 2/3 de todas las detenciones por narcotráfico en España. Incautaron más de 1 millón de kilogramos de droga, intervinieron más de 1.000 embarcaciones, confiscaron 600 armas en solo el último año, AK-47, rifles de asalto, escopetas recortadas,
armamento que convierte al campo de Gibraltar en zona de conflicto no declarado. Pero el narcotráfico no disminuyó, evolucionó, se adaptó, mutó. Los clanes del Estrecho han alcanzado niveles de sofisticación comparables a los cárteles sudamericanos. La tecnología empleada es impresionante. Lanchas semirrígidas conocidas como gomas, capaces de alcanzar 80 nudos. Embarcaciones pintadas con material antirradar. Sistemas de comunicación cifrada que cambian frecuencias constantemente. Sistemas GPS programados al milímetro. Equipos de visión nocturna militar. Motores fuera borda modificados para maximizar velocidad. Y cuando la presión policial se intensifica, aparecen métodos aún más sofisticados. Drones de ala fija comprados por internet, modificados artesanalmente para transportar varios kilos de hachís. Aeronaves que despegan de claros en el monte, cruzan el estrecho volando a baja altura, cargan en puntos costeros del norte de Marruecos, regresan con viento de levante, sueltan los fardos marcados con balizas luminosas sobre zonas rurales. Hasta 10 drones en una misma noche. Narcotráfico aéreo no tripulado que representa un salto cualitativo. Los pesqueros representan otra modalidad. Barcos legítimos modificados con dobles fondos ocultos. Compartimentos diseñados para transportar toneladas de droga desde alta mar hasta puertos españoles. Embarcaciones que coordinan con barcos nodrizas en aguas internacionales. Transbordos nocturnos. Mercancía que viaja escondida bajo capturas legítimas. Los camiones frigoríficos completan el arsenal logístico. 20 toneladas de hachís escondidas entre cajas de pimientos verdes. Dobles fondos perfectamente diseñados. Vehículos lanzadera que circulan delante y detrás para vigilar controles policiales. La estructura criminal de los Pantoja se articulaba desde una cúpula familiar. El modelo clásico de los clanes del Estrecho. Familiares directos o personas de extrema confianza ocupando posiciones clave. Vínculos sanguíneos que garantizan lealtad absoluta. Códigos de silencio inquebrantables. Por debajo de la cúpula, células especializadas operaban con autonomía táctica, pero bajo coordinación estratégica central. Los pilotos de lanchas formaban una élite. Hombres que conocen cada centímetro del estrecho, cada corriente, cada punto ciego de vigilancia policial. Capaces de navegar a velocidades suicidas en oscuridad absoluta. Conocimiento transmitido de padres a hijos durante generaciones. Las collas constituían otro eslabón crítico. Cuadrillas de porteadores que esperan en playas remotas. Jóvenes reclutados con promesas de dinero rápido. 500 euros por noche de trabajo. Más de lo que ganarían en un mes en cualquier empleo legal. Los vigilantes completaban el sistema. Red de observadores distribuidos por toda la costa. Personas con radios y teléfonos móviles, apostados en puntos estratégicos, vigilando movimientos de patrullas policiales. Información en tiempo real que permitía cancelar alijos en el último momento. Los transportistas movían la droga tierra adentro. Conductores profesionales que conocen cada carretera secundaria, que saben cuándo circular, que tienen rutas alternativas memorizadas, que utilizan vehículos legales, muchas veces alquilados a nombre de empresas fantasma, y en la cúspide del sistema financiero, los blanqueadores, especialistas que lavan millones en Gibraltar, empresas offshore, sin actividad ni oficina física, sociedades pantalla que solo existen para procesar dinero ilícito, bufetes de abogados pagados desde estas estructuras para defender a narcos ante tribunales. El Pantoja conocía esta estructura porque la construyó desde dentro. Comenzó como hombre de seguridad del Messi, responsable de proteger cargamentos. Trabajo peligroso que requiere frialdad bajo presión. Desde esa posición escaló hasta convertirse en lugarteniente. Aprendió a negociar con proveedores marroquíes, a organizar transportes complejos, a gestionar almacenes, a pagar nóminas de decenas de empleados manteniendo compartimentación. La organización funcionaba como cooperativa criminal. Varios grupos autónomos interactuaban para completar cada alijo. El Pantoja dirigía desde la sombra. Raramente aparecía en primera línea. Coordinaba mediante intermediarios. Utilizaba teléfonos desechables que cambiaba semanalmente. Empleaba lenguaje codificado, términos futbolísticos heredados del Messi.
¿Habéis jugado vosotros? Significaba completar un alijo. El campo está mojado. Indicaba presencia policial excesiva. Cada célula conocía solo su parte del proceso. Compartimentación diseñada para proteger la estructura completa. Si caía una célula, las demás seguían operando. Si arrestaban a un miembro, no podía delatar al resto porque no conocía sus identidades reales, y no dudaban en ejercer violencia para proteger el negocio. Embestir patrulleros de la Guardia Civil durante persecuciones, amenazar a testigos, intimidar a familias de agentes, quemar coches, vandalizar propiedades, violencia calculada para generar miedo. La corrupción formaba parte integral del método. Guardias civiles que revelan información sobre operativos a cambio de decenas de miles de euros. En 2019, la detención del capitán Joaquín Franco de la Guardia Civil reveló la profundidad de esta corrupción. 27.000 euros en efectivo encontrados en su casa. Conversaciones de WhatsApp con el Messi antes de su entrega. Acusaciones de revelación de secretos y pertenencia a organización criminal. La geografía del estrecho favorece estructuralmente al narcotráfico. Costas extensas imposibles de vigilar completamente. Playas aisladas accesibles solo por caminos de tierra. Bahías protegidas. Ríos navegables que permiten ocultar embarcaciones lejos de puertos. Pero la geografía no explica todo. El narcotráfico se arraiga en economías deprimidas. El campo de Gibraltar sufre tasas de desempleo estructural, más del 30% en algunas localidades. Jóvenes sin perspectivas legítimas. Generaciones enteras que han visto al narcotráfico como única opción de movilidad social. Un piloto de lancha puede ganar 10.000 euros en una sola noche. Un porteador, 500 en 3 horas de trabajo. Cifras inalcanzables en el mercado laboral legal para personas con educación básica. Esta realidad genera respaldo social estructural. Barrios enteros donde múltiples familias tienen al menos un miembro involucrado en la economía sumergida. Códigos de silencio no ideológicos, sino pragmáticos. Hablar significa señalar a vecinos, primos, compañeros de colegio, niños que crecen viendo lanchas en la oscuridad como parte del paisaje cotidiano. Adolescentes que observan a hombres de 25 años conduciendo coches de lujo. La narcocultura penetra profundamente. Valores invertidos. Éxito medido en dinero rápido. El Pantoja navegó este ecosistema con maestría. Mantuvo perfil bajo fuera del campo de Gibraltar. Vida de alto standing pero siempre fuera de su zona de influencia. Viajes frecuentes a Madrid, Barcelona, Marbella. Hoteles de lujo pagados en efectivo, pero nunca ostentación excesiva en Algeciras, porque la ostentación atrae atención. En 2019, cuando asumió el control total tras la fuga del Messi, la Policía Nacional y la Guardia Civil ya habían tomado una decisión estratégica. No permitirían que el Pantoja consolidara un nuevo imperio. La presión policial se intensificó inmediatamente. La Policía Nacional y la Guardia Civil sabían que los Pantoja habían heredado la infraestructura del Messi. Iniciaron investigación en abril de 2019. Nombre en clave: Operación Rubio. Durante meses siguieron movimientos, intervinieron comunicaciones, identificaron almacenes, rastrearon vehículos, documentaron la estructura completa de la organización. Los investigadores constataron que el Pantoja ocupaba la posición principal, dirigiendo, organizando y supervisando al grupo. El primer golpe llegó en enero de 2020. Despliegue conjunto en Algeciras y la línea de la Concepción, 9 detenidos. Más de 2.000 kilos de hachís incautados. 37.000 euros en efectivo. 3 coches. Armas simuladas. Material informático. Equipos de telecomunicaciones. Documentación que evidenciaba la actividad delictiva. Pero el Pantoja no estaba entre los arrestados. Se dio a la fuga. Los investigadores no pararon. Sabían que la organización seguía operativa. Sabían que el Pantoja coordinaría desde la clandestinidad. Intensificaron la vigilancia. Durante esos meses, frustraron varios intentos de alijo. 1 tonelada de hachís en la ballenera de Algeciras. Intervención donde uno de los narcos embistió un patrullero de la Guardia Civil. Persecuciones nocturnas por carreteras del campo de Gibraltar.
lanchas abandonadas en playas tras detectar presencia policial. La organización se adaptaba, cambiaba rutas, modificaba horarios, utilizaba nuevas embarcaciones, pero los investigadores acumulaban pruebas, escuchas telefónicas que revelaban cada movimiento, conversaciones donde utilizaban lenguaje codificado futbolístico heredado del Messi. ¿Habéis jugado vosotros? Significaba completar un alijo. Mete al Messi de Algeciras era orden de proceder con una operación. Mayo de 2020. Los investigadores estaban listos. Operación Caniche. El golpe definitivo. 36 detenidos. 18 registros simultáneos en el campo de Gibraltar. 4.300 kilogramos de hachís incautados. 19 vehículos. 9 embarcaciones semirrígidas. Material electrónico, telefónico y náutico. Un subfusil. Un arma corta. Dinero en efectivo. La organización de los Pantoja quedó descabezada. Pero el Pantoja seguía prófugo. Las autoridades sabían que tenía que aparecer. Un hombre así no podía permanecer escondido indefinidamente. Necesitaba contacto con familia. Necesitaba moverse. Necesitaba vivir. Junio de 2020. Chiclana de la Frontera. Un restaurante junto a la playa. Mediodía. El Pantoja almuerza con su familia. La Brigada Central de Estupefacientes de la UDEICO recibe el aviso. Se despliegan discretamente. Rodean el establecimiento. Esperan el momento preciso. La detención se ejecuta sin violencia. El Pantoja no opone resistencia. Sabe que es el final, al menos temporalmente. Pero la historia no termina con su arresto. Porque en enero de 2020, mientras los Pantoja operaban bajo máxima presión policial, ocurrió algo que marcaría otra dimensión de esta investigación. Algo que conectaba narcotráfico con tragedia humana. El caso del Rua Mar, 22 de enero de 2020. Puerto de Barbate. Noche cerrada. El mar hace mala cara. Temporal en formación. La mayoría de la flota pesquera decide permanecer amarrada, pero el Rua Mar zarpa. Único barco que sale esa noche. 6 tripulantes a bordo. El pesquero navega hacia aguas marroquíes. Los sistemas de seguimiento lo detectan durante horas en un punto fijo cerca de Tánger. Esperando. Las escuchas telefónicas intervenidas revelan conversaciones tensas. El armador del barco, Pedro Samuel Maza Ruiz, coordina con alguien llamado JH según la investigación policial. Las iniciales coinciden con Jesús Heredia. El Pantoja. La operación se complica. El Rua Mar sufre avería en el embrague. Queda a la deriva. Las conversaciones se vuelven desesperadas. El tío del armador, a bordo del pesquero, le llama contándole la avería. Le pide que envíen ayuda. El armador responde que esperen. Su mujer, según las escuchas, le pide que vayan a rescatarlos. Que lo tiren, en clara alusión a la mercancía. Pero el armador no contacta con ningún medio de auxilio. No moviliza pesqueros cercanos. No avisa a salvamento marítimo. Se queda en su chalet. No hace nada. 23 de enero. 1:31 de la madrugada. La radiobaliza de emergencia del Rua Mar se activa automáticamente. Señal al oeste de Cabo Espartel. Salvamento marítimo. Intenta contactar con el barco. Sin respuesta. Llaman al armador. Varias veces. Él no responde hasta después de las 2:30 de la madrugada. Cuando finalmente habla con Salvamento, dice que no ha hablado con el barco, que no tiene teléfono satelital, que salieron a faenar normalmente. Salvamento moviliza helicópteros, patrulleras, dispositivo de búsqueda urgente, pero cuando llegan al punto señalado por la radiobaliza, no encuentran nada. El Rua Mar ha desaparecido, con 6 hombres a bordo. 26 de enero, 3 días después del naufragio. El Servicio Marítimo de la Guardia Civil intercepta 2 fardos de hachís flotando en el mar, 25 kilos cada uno, arpillera característica del empaquetado marroquí. 27 y 28 de enero. Aparecen 2 cuerpos sin vida, arrastrados por corrientes. El patrón y uno de los marineros, a 7 millas de Tarifa.
Los otros 4 tripulantes nunca aparecen. El barco tampoco. La investigación policial reconstruye la operación. El armador del Rua Mar llevaba meses bajo vigilancia. En octubre de 2019, otro de sus pesqueros, el Felipe y Maruja, fue interceptado con más de 1 tonelada de hachís oculta en un doble fondo. El armador quedó exonerado. Detuvieron al patrón, pero los investigadores sabían que el armador dirigía la organización, que controlaba 4 embarcaciones pesqueras modificadas con dobles fondos, que coordinaba operaciones con los Pantoja para recibir droga en alta mar e introducirla en costas españolas. El viaje del Rua Mar debía haberse realizado en otra embarcación, pero algo cambió en el último momento. Quizás presión de los proveedores por la pérdida anterior, quizás necesidad de rehacerse económicamente. El caso es que el Rua Mar salió con mar embravecido, con tripulación sin alta legal, con el barco sin pasar inspecciones reglamentarias, con el seguro sin pagar. Cuando el barco se hundió, el armador sabía que transportaba droga. Las escuchas lo confirman. Sabía que había avería. Sabía que sus hombres estaban en peligro y no hizo nada, porque alertar a salvamento implicaba que encontrarían el cargamento, implicaba perder la mercancía, implicaba exposición ante los proveedores. Eligió el silencio. 6 hombres murieron por esa decisión. Marzo de 2020, un mes después del hundimiento. Mientras las familias lloran a sus muertos, el armador ya negocia nuevas partidas de hachís. La investigación lo documenta. El narcotráfico es su modo de vida. No cesó la actividad. Los investigadores localizan hasta 3 barcos más con dobles fondos. Operación Matraca. El armador es detenido y la investigación revela la conexión con los Pantoja. Con el Pantoja específicamente. J.H. El vínculo con los cargamentos. El encargado de decirle al armador dónde tenía que ir el barco. Septiembre de 2022. Juicio contra los Pantoja. 14 acusados. La Audiencia Provincial de Cádiz en Algeciras. El Pantoja comparece. La sentencia lo condena a 6 años y 3 meses de prisión. Delito contra la salud pública. Pertenencia a grupo criminal. La sentencia concluye que ocupaba la posición principal, dirigiendo, organizando y supervisando al grupo. Otros miembros reciben condenas entre 1 año y medio y 6 años. 4 resultan absueltos. El Pantoja ingresa en prisión. Cumple condena en la cárcel de El Dueso, Cantabria, lejos del campo de Gibraltar, lejos de su zona de influencia. Durante 2 años permanece recluido, pero en marzo de 2025, Instituciones Penitenciarias decide que ha progresado adecuadamente. Le conceden régimen de semilibertad. 3er grado. Permisos de fin de semana. Viernes. Sale de la cárcel. Debe incorporarse el lunes al Centro de Inserción Social, donde terminará de cumplir su condena en régimen más laxo. El lunes no aparece. Noviembre de 2025. La Policía Nacional difunde las imágenes de El Pantoja en la lista de los 10 fugitivos más buscados de España. Utilizan inteligencia artificial para recrear posibles cambios en su apariencia. Pelo más corto, barba, gafas, variaciones que podrían ayudar a identificarlo. La fuga coincide con otro proceso judicial pendiente. El caso del Rua Mar. Septiembre de 2025. Inicio del macrojuicio en Algeciras. 6 acusados. El Pantoja debería sentarse en el banquillo. No comparece. Está en paradero desconocido. La Fiscalía solicita penas que suman más de 100 años para el armador. Homicidio imprudente, narcotráfico, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales. Las familias de los marineros fallecidos piden justicia. Que el armador cumpla condena íntegra. Que se reconozca que sus seres queridos murieron porque el narcotráfico pesó más que sus vidas. Octubre de 2025. La sentencia llega. El armador recibe 22 años de prisión, más de 1 millón de euros en indemnizaciones, más de 6 millones en multas. El tribunal considera probado que dirigía una organización dedicada a introducir hachís desde Marruecos
usando barcos de pesca como tapadera, que conocía la avería del Rua Mar, que no dio aviso a salvamento marítimo, pudiendo evitar el hundimiento y la pérdida de vidas, pero el Pantoja sigue prófugo. La conexión con el caso, documentada en la investigación, queda sin juzgar, porque el acusado no está. La historia de los Pantoja es espejo de una realidad más amplia. El narcotráfico en el estrecho no es fenómeno marginal, es industria estructural que mueve cientos de millones de euros, que corrompe instituciones, que genera violencia sistemática, que destruye vidas en ambas orillas del estrecho. Las cifras son implacables. Solo en 2024, las fuerzas de seguridad realizaron más de 12.000 operaciones contra el narcotráfico en Andalucía. Detuvieron casi 6.000 personas, incautaron 264 toneladas de droga, pero las organizaciones se adaptan, evolucionan. Cuando una cae, otra ocupa su espacio. Los Castaña, la otra organización heredera del Messi, sigue operativa. Nuevos clanes emergen. El narcotráfico muta. Pasa del hachís a la cocaína. De 800 euros por kilo de hachís a 25.000 por kilo de coca. El negocio se vuelve más lucrativo, también más violento. En 2024 se incautaron más de 600 armas en el campo de Gibraltar. Rifles, AK-47, escopetas recortadas, armas de guerra con las que los narcotraficantes defienden su producto. Las agresiones a fuerzas de seguridad se incrementan. En febrero de 2024, una narcolancha arrolló y mató a 2 guardias civiles en Barbate. El conductor, detenido, procesado. Pero el mensaje quedó claro. Los narcos van a por todas, y la corrupción sigue siendo herramienta sistemática. Guardias civiles detenidos por revelar información, funcionarios sobornados, abogados que trabajan desde Gibraltar defendiendo a clanes ante tribunales españoles, empresas fantasma que blanquean millones sin existencia física real. El campo de Gibraltar vive realidad esquizofrénica. Por un lado, zona con tasa de criminalidad 5 puntos por debajo de la media andaluza. Por otro, epicentro europeo del narcotráfico. Territorio donde parte de la población depende económicamente de la economía sumergida. Donde el principio de autoridad ha sido erosionado durante décadas. Donde el desempleo y la falta de oportunidades alimentan el ciclo criminal. Las penas leves por tráfico de hachís y el colapso judicial generan sensación de impunidad. Los narcos saben que, incluso si los detienen, probablemente saldrán pronto. El sistema no puede procesar la cantidad de casos. Los juzgados están saturados. La justicia llega tarde o no llega. Y mientras tanto, el Pantoja sigue en fuga. Probablemente, en Marruecos, como su mentor, el Messi, probablemente viviendo con relativa tranquilidad al otro lado del estrecho, porque Marruecos no extradita a sus nacionales, porque la cooperación policial tiene límites, porque 14 kilómetros de agua separan 2 sistemas legales incompatibles. La historia de los Pantoja plantea preguntas sin respuesta fácil. ¿Cómo se combate una industria criminal arraigada en el tejido social de toda una región? ¿Cómo se desmantela una economía sumergida que da de comer a miles de familias? ¿Cómo se recupera el principio de autoridad cuando generaciones enteras han crecido viendo al Estado perder batalla tras batalla? No hay soluciones simples, solo certezas duras. El estrecho seguirá siendo ruta preferente mientras exista demanda de drogas en Europa y producción masiva en Marruecos. Los clanes seguirán adaptándose mientras los beneficios superen los riesgos. Los jóvenes del campo de Gibraltar seguirán siendo reclutados mientras el desempleo supere el 30%. Y hombres como el Pantoja seguirán apareciendo, herederos de estructuras criminales consolidadas, empresarios del narcotráfico que operan con lógica corporativa, capos que convierten el estrecho en autopista privada, hasta que, eventualmente, caen, porque todos caen, tarde o temprano, pero cuando uno cae, otro ocupa su lugar. El negocio continúa, la droga sigue fluyendo, el estrecho sigue siendo frontera caliente, y en algún lugar, probablemente al otro lado del agua, el Pantoja observa, sabe que lo buscan, sabe que su rostro ha sido difundido por toda Europa, sabe que la justicia española lo reclama, pero también sabe
que 14 kilómetros de agua pueden ser frontera insalvable, que Marruecos es refugio seguro para quien sepa moverse, que el narcotráfico en el estrecho no es historia individual, sino sistema estructural. La caída de los Pantoja desmanteló una organización. No cambió el sistema, porque el sistema es más grande que cualquier clan, más antiguo que cualquier capo, más resistente que cualquier operación policial. El estrecho sigue ahí. Las lanchas siguen rugiendo en la oscuridad. El hachís sigue cruzando de sur a norte, y nuevos nombres ocupan el espacio dejado por los Pantoja. Así funciona el narcotráfico en la frontera más caliente de Europa. Cuando un emperador cae, otro asciende. El trono nunca permanece vacío, porque hay demasiado dinero en juego, demasiadas personas dependiendo del negocio, demasiada historia acumulada. El Pantoja construyó un imperio sobre 14 kilómetros de agua. Lo perdió, pero el agua sigue ahí, y con ella, la tentación que convierte a hombres ordinarios en capos del narcotráfico. Esta es la historia de los Pantoja, la historia de cómo un discípulo heredó un reino criminal, de cómo lo perdió todo, de cómo sigue prófugo mientras la justicia lo busca, pero sobre todo, es la historia del estrecho, de una frontera que separa dos mundos, de un canal que une dos economías criminales, de 14 kilómetros que han escrito décadas de narcotráfico y que seguirán escribiéndolas mientras la geografía, la economía y la demanda conspiren en la misma dirección. Hacia el norte, siempre hacia el norte,